buenas tardes a todos. Haremos esta charrada de la Federación, la haremos en castellano, dado que los dos intervinientes, uno es del País Vasco y otro de Andalucía. Su dominio del catalán me parece que no es suficientemente importante como para hacerla en catalán en estos momentos. Por lo tanto, como es una lengua que los demás la solemos entender, pues haremos la charrada de la Federación de este mes de enero en castellano. El título de la charrada es los grandes festivales marítimos, los grandes festivales marítimos. ¿Por qué hablar de grandes festivales marítimos? Hay gente incluso que curiosamente aún no los conoce, ¿no? No los ha visitado nunca ni sabe lo que son. Algunos, y ahí me incluyo, lo siento, somos como una especie de adictofestivales. Es decir, hemos ido a muchísimos festivales y un poco... eso es un aliciente, ¿no? Es como aquel aficionado al fútbol que se va a ver todas las finales de su equipo, ¿no? Pues un poco lo mismo, ¿no? Sirve para viajar y para conocer gente, ¿no? Tenemos este año aquí en el territorio español dos festivales importantes, cosa bastante inhabitual, porque no es habitual que haya festivales marítimos en España. Uno, el primero es el de Pasaya, si no recuerdo mal, sí, el primero es el de Pasaya, y el otro es en Castellón. Uno es el Pasaya Itzas Festivala, me lo he aprendido en euskera y todo, y el otro es Ascala a Castelló. Las fechas ya nos las dirán los intervinientes en sus momentos y tal. En el fondo, el Itzas Pasaya Festivala lo conozco porque estuve en su primera edición y era un festival con ese espíritu de los festivales europeos de navegación, que eso es muy importante. El otro no lo sé, espero ir este año. Tenemos por una parte a Herme Pedroso, que es gerente, si no recuerdo mal, de Albaola, de la asociación Albaola, que ya nos explicará, seguro que nos explicará lo que es, porque me tiene muy claro estas cosas, y que son los organizadores o los coorganizadores o organizadores, tampoco lo sé exactamente, del Pasaya Itzas Festival. Y por otra parte tenemos a Fernando Biota, que nos habla desde Sevilla, que es organizador del festival Ascala a Castelló. Él pertenece a una empresa que, si no recuerdo mal, se llama Vela Cuadra, no recuerdo mal, y que es una empresa, supongo que de ámbito privado o tipo fundación, eso nos lo explicarán también, que se han cuidado de esta organización. Por lo tanto, creo que veremos dos modelos de organización de gran festival, uno público asociativo y el otro más privado, por decirlo, bueno, público-privado, y que creo que será interesante. Pues si no os parece bien, no os parece mal, perdona, damos paso a Herme. Adelante, Herme. Hola, buena tarde. Sí, hasta ahí llega mi conocimiento del catalán. Bueno, luego cuando paso tiempo con Josep ya se me pega un poco más. Bueno, yo os voy a presentar igual el festival. Es verdad que, bueno, yo creo que más o menos lo conocéis, pero sí me parece un poco interesante presentároslo como tal, con algunas cifras. Y luego, pues en el coloquio igual sí que ahondamos un poco más. Voy a intentar hacer lo más rápido posible la presentación. Y ahondamos eso, como digo, un poco más en las cifras y en los porqués, ¿no? A ver si ahora, después de que ya he entrenado, puedo hacer esto de la presentación que me habéis dicho antes. Pues esto, que la primera edición fue en el 18 y la segunda se tenía que haber celebrado en el 20, pero como sabéis, pues no pudo ser, ¿no? ¿Qué es el Itzas Festivala? Pues para nosotros es el acontecimiento marítimo cultural de carácter internacional más importante de la costa vasca. Era lo que queríamos y es lo que consideramos que conseguimos en el 2018, ¿no? Cientos de embarcaciones tradicionales de valor patrimonial en las aguas de Pasaya, música, gastronomía y más eventos divulgativos que reivindicaban de alguna manera pues, nuestro pasado marítimo, la cultura marítima, en un lugar, en Pasaya, que tenía todo el sentido que fuese el lugar que lo acogía, ¿no? Voy a ir así como muy rápido. El Pasaya, que este año queremos reivindicarlo como puerto del patrimonio marítimo y, bueno, pues nos acompaña su historia,
las implantaciones de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas o la Real Compañía de Filipinas y, por supuesto, el que nosotros, la Asociación Albaola, trabaja cada día por la puesta en valor de ese legado en esa misma bahía, ¿no? El 18, resumen de algunas cifras de lo que sucedió en el 18. Como os decía, las pequeñas embarcaciones, esto lo recalco y luego hablaremos de ello, para nosotros son muy importantes estas pequeñas embarcaciones de valor patrimonial. 12 embarcaciones francesas clasificadas como monumento histórico, más de 100 embarcaciones tradicionales, embarcaciones de gran porte. El Hermión llegó tarde, el Casquelot fue el barco estrella, por decirlo así. Embarcaciones tradicionales con nombre propio, que son embarcaciones de nuestra bahía, Osenchio, el último atunero de madera de Guipúzcoa, y el propio Mater, otro atunero de madera también que está en Pasaya. Nuestras pequeñas embarcaciones de las asociaciones del patrimonio marítimo vasco, como Beduola, Egurrezkoak, Euskal Bateleroak y Txasegurraizean, que también estuvieron en el festival. En tierra, pues un intenso programa cultural, ¿no? Con todo lo que acompaña normalmente, y como bien has comentado antes, a este tipo de festivales marítimos europeos, y que han sido siempre nuestra referente: baile, teatro, los mercados tradicionales, y también promovemos nuevas ideas en clave cultural, medioambiental y solidaria, ¿no? Recuperación de oficios tradicionales, los conciertos, por supuesto, la música siempre presente, la música popular todavía con más presencia, la difusión y promoción de la cultura local, el protagonismo de las entidades culturales de Oarsoaldea, que es nuestra comarca, o sea, también la promoción local, la cultura gastronómica, como no, transmisión del conocimiento, congresos, 125.756 visitantes en los días del festival, 85 instituciones participantes y 250 voluntarios, más de 300 menciones en medios de comunicación. La estimación del alcance monetario del clipping fue de 1.597.000 euros. El retorno es, por cada euro invertido, 3,6 euros. El 80% del presupuesto total del festival, que fueron 700 y pico mil euros, se invirtió en empresas del territorio. Y os hago unos avances del 22, el cartel, que hemos recuperado el cartel del 2020 de una artista pasaitarra, Isara María Escurrena. Los espacios del festival, pues todos los distritos que conforman la bahía. El invitado de honor, recuperamos también a Portugal como cultura oceánica. Barcos confirmados, aquí tenéis los Torchelde y el estándar, también lo están el Marité y la Recupans. Los contenidos, este año, esta próxima edición, el Cano tendrá un lugar, lógicamente, congreso internacional, habrá un pequeño rally de embarcaciones tradicionales de Guetaria a Pasaya, los barcos visitables de gran porte, el espacio solidario, que este año queremos darle mucha relevancia a un espacio, de alguna manera, donde hablemos del mar hoy, no solo del pasado, sino también hoy, porque en Pasaya tenemos desde el Mater, que está haciendo un trabajo muy interesante con el tema de Zero Sabor Uretan, que es, bueno, pues no residuos en el agua, no basuras al agua. Saporeak y Aitamari. Aitamari es un barco de rescate solidario, humanitario. Saporeak es una asociación que está en Grecia, en los campos de refugiados, preparando comidas. Y luego tenemos ASTI y tenemos la Escuela Naval, y queremos que también haya un espacio, ¿no?, de lo que es hoy en día el mar, tanto su problemática medioambiental y de, bueno, pues de catástrofes más humanitarias, hasta las
posibilidades también que nos ofrece, ¿no? Los conciertos, los talleres, exposiciones y todo lo demás. Y vuelvo a estar, y quería hacerlo, decía, un poco rápido para entrar más en el porqué, ¿no?, del festival. El festival en sí, lo que fue, pues es verdad que la mayoría lo conocéis y el que va a ser lo vais a conocer, sin duda, pero quería ir un poco más allá, ¿no?, a eso, al porqué. ¿Por qué? Bueno, pues Albaola nace en el año 98, entre el 98 y el 2000 se va conformando como asociación y realmente casi que podemos decir que nace en torno a grandes festivales marítimos. En el año 2000 participamos en Brest, que ese año era Brest-Douarnenez, participamos en esa maravilla de festival y eso casi que en alguna medida marcó nuestro devenir, ¿no? Impresionan esos festivales, impresiona la importancia que se le da a la cultura marítima, lo interesante que es cómo lo enseñan y a la vez cómo pueden utilizar esos argumentos, todo ese argumentario para conseguir también otros números que a veces en las asociaciones, ¿no?, que trabajamos en el patrimonio marítimo, pues nos importan menos o nos quedan más lejos, pero que realmente pues son muy importantes y son los del retorno económico y que en nuestro caso también era lo que nos movía. Albaola tuvo la suerte de nacer de la mano de una agencia de desarrollo, de la Agencia de Desarrollo Comarcal Oarsoaldea, y nos hemos desarrollado y el proyecto se ha desarrollado con ellos, ¿no? Entonces siempre nos han ayudado a buscar, porque además estamos en un enclave propicio para eso, que el proyecto sirva también como un motor de desarrollo, ¿no?, en la comarca, porque es verdad que Pasaia y Oarsoaldea, pues a nivel de Euskadi es uno de los sitios bueno, pues que más necesita este desarrollo económico. Pero no solo el desarrollo económico, también el desarrollo social y cultural, ¿no? Y, por ejemplo, en el 2018, uno de los valores que no están en números, porque ya habéis visto los números de retorno económico, que sin llegar a los números de Brest o de la Semana de Golf o de otros festivales europeos, pero son números muy importantes, son números muy interesantes, pero uno de los valores que yo destacaría del 2018 y que lo pudimos medir en las encuestas fue el orgullo de pertenencia, ¿no? Y eso nos parecía incluso más importante que el retorno económico, porque es verdad que a veces hay que mirar al pasado para poder, ¿no?, ponernos en el presente también con otra actitud y encarar el futuro pues con esa actitud. Y eso para nosotros fue muy interesante porque Pasaia es un pueblo bien complicado que está estructurado geográficamente alrededor de un puerto, es un puerto de interés general, puertos del Estado, con lo que eso supone de complejidad, y el pueblo en sí son 4 distritos que debería de unirlos la bahía, pero en muchos sentidos la bahía los separa. Entonces, bueno, pues para la gente, de repente, la gente de aquí ver miles de personas, ¿no?, cada día disfrutando de su historia, de su patrimonio en su pueblo, ¿no?, pues despertó un orgullo de pertenencia que para nosotros fue muy chulo y muy, muy interesante, ¿no? Y sería una de esas cosas que dices, bueno, pues ¿por qué hay que hacer el Festival Marítimo? Pues, por ejemplo, por esto, ¿no?, más allá de otros retornos. También a nivel interno, como asociaciones del patrimonio, que también nos cuesta, ¿no?, a veces, pues también me pareció que fue muy interesante que las asociaciones del patrimonio marítimo vascas tuvieran también un escenario, ¿no?, que tuvieran una pasarela, que tuvieran un espacio. Entonces, bueno, yo creo que fue muy importante y tú lo has dicho antes, ¿no?, porque en el Estado español, bueno, incluso con Portugal, ¿no?, en toda la península no hay festivales marítimos de estas características y es una cosa curiosa porque realmente legado marítimo e historia marítima hay muy potente,
Y bueno, pues esos fueron los motivos, ¿no?, que nos movieron a celebrar esto. Inspirados siempre, insisto, pues por Brest, por Douarnenez, por ejemplos también en Holanda, por la Semana de Golf, porque está muy interesante. Yo suelo contar una anécdota cuando hablo de esto del orgullo de pertenencia. En uno de los festivales, creo que fue en el 2011, en la Semana de Golf de Morbihan, Albaola era el invitado de honor. Y Albaola planteó, bueno, pues que Albaola ejercería de representante, pero el invitado de honor que fuese Euskadi, ¿no? Y nosotros organizábamos todo el despliegue y así lo hicimos. Y entonces, en una de las primeras reuniones que hicimos en Vannes para organizar esa representación, una chica del comité de organización me estaba enseñando el puerto de Vannes, sabéis, lo conocéis, ¿no? Y el puerto de Vannes pues estaba lleno de sus pequeños barquitos que suelen estar allí habitualmente amarrados, de plástico la mayoría y demás, y ella me estaba diciendo dónde iban a estar colocados los barcos que iban a llegar a esos días. Entonces yo le decía que, ostras, ¿y todos estos barcos a dónde van? Y ella me decía que se iban fuera a las bahías exteriores, ¿no? Y yo le decía, ¿y los dueños no ponen pegas? Porque yo estaba pensando en Pasaia, ¿no? Me imaginaba la que se podía montar en Pasaia si yo quiero echar a todo el mundo que saquen todos los barquitos que tienen ahí para que puedan venir los barcos invitados. Y ella me dijo, es un camino que hay que hacer, pero ahora tenemos 2.500 voluntarios, 2.500 voluntarios, ¿no? Pues ese es otro dato. En el 2018, en el Festival Marítimo de Pasaia fueron 250, pero las aspiraciones de números van por ahí, que en Pasaia para mí es un numerazo, es una locura, es una barbaridad, pero claro, la Semana de Golf de Morbihan 2.500, ¿no? Pero es un camino y nosotros lo hemos iniciado y yo creo que efectivamente es importante iniciarlo y es importante que pesen también estos números de los que he hablado, ¿no? Porque los otros es evidente que pesan, porque siempre vamos a tener que necesitar a las instituciones y las instituciones nos van a hacer que nos importen esos números de retornos económicos y demás, ¿no? Pero nosotros y nosotras tenemos que conseguir que a ellos también les importen estos otros números porque van más allá de, bueno, pues del propio festival y que tiene que ser la finalidad también, ¿no?, de un festival de estos, más allá, lógicamente, de la puesta en valor del patrimonio marítimo. Y bueno, yo ahora ya me callo porque si no... Muchas gracias, Herme. Fantástico. ¿Estás por ahí, Fernando? Hola. Sí, hola, sí, hola. sí, por aquí. Vale. Pues nada, tu turno. Si nos explicas un poco... El festival el Escala Castelló, en teoría, es en la 5ª edición, ¿no? ¿Tengo entendido? Correcto. O sea, Escala Castelló empieza en el 2018 y empieza de mano del Ayuntamiento de Castelló, de la alcaldesa Amparo Marco, la que, hermanándose con SET, con Escala SET, pues un año estuvimos allí viendo el festival y vimos la manera de cómo unirlo, ¿no? Y cómo hacer, bueno, pues aprovechar también que todos esos barcos iban hacia SET, el hacer una gran parada pues allí en algún sitio cercano, ¿no? Y sobre todo, pues viendo las conexiones que teníamos, tanto a nivel histórico, entre Castellón, SET, pues firmamos ahí, digamos, como un tipo de acuerdo en el que empezar esa colaboración para que, bueno, fuera una relación en el tiempo. Esa relación, bueno, empezó en el 2018, que fue el primer año que hicimos. Nuestro festival lo hacemos todos los años. Y en estos 2 últimos años de COVID también lo hemos hecho. Lo hemos hecho con medidas también que mandaba, ¿no? Con las restricciones sanitarias que en cada momento hemos tenido, pero lo hemos querido seguir manteniendo, ¿no? O sea, que no se diluyera, ¿no? Todo ese esfuerzo que habíamos hecho por instaurar el festival. Nuestro festival, pues una de las cosas también que tenía era, sobre todo, Castellón, darle una notoriedad, ¿no? O sea, Castellón, aparte de las fiestas que tiene, que son las fiestas de la Magdalena,
estamos convirtiendo que esta Escala Castelló sea un gran evento y por el que Castellón también esté teniendo esa visión, ¿no?, a nivel nacional, incluso internacional, gracias a este festival. O sea, que al final es como a nivel turismo, sí que estamos atrayendo incluso con varios acuerdos con agencias, aeropuertos, etcétera, para atraer personas hacia Castellón, ¿no? Empezamos en el 2018. En el 2018 trajimos 2 barcos, que fue el Galeón y la Nao Victoria. Después, ese año fue, digamos, el comienzo. Siguiente año ya fueron un año, también trajimos el estándar. Ha venido también el Santa Eulalia, el Pascual Flores, Cervantes Saavedra, el Santa María Manuela, portugués. Y todos los años intentamos siempre pues traer algún barco nuevo, ¿no? La idea también del festival es un poco la misma lo que comentaba Hermes, ¿no? O sea, es también recuperar también todas esas tradiciones marineras y enfocarlo mucho a esos oficios artesanos, recuperar pues también esa relación con el puerto, ¿no? Que muchas veces creo que ha habido durante unos años en los que hemos estado viviendo un poco a espaldas también tanto del puerto, de los ríos, y le hemos hecho un poco ahí como de poca visibilidad. Y bueno, una de las ideas también era esa, ¿no? El Castellón, el Grao de Castellón, toda esa zona de pescadores, el poder pues retomar, ¿no?, esa relación con el mar, ¿no? Y qué mejor pues que a través de estos festivales. Para nosotros, nosotros somos Velacuadra. Velacuadra es una empresa que es una filial también de la Fundación Nao Victoria, que la Fundación Nao Victoria pues, se dedica también pues, a toda la gestión de barcos históricos y réplicas. Y bueno, nosotros, Velacuadra, nos dedicamos a hacer giras con barcos. Hemos participado en festivales europeos, como los que comentabais de Douarnenez, Brest, Rouen, Ámsterdam, en Estados Unidos también, en los Grandes Lagos, Boston. Y la verdad que sí que hemos visto, pues como comentabais un poco, parece que en el resto del mundo tiene muchísima demanda, ¿no? Es algo que, aparte, el público que viene es un público familiar, un público sano. Recuperar, sobre todo, son cosas que recuperas esa parte de cultura, sostenibilidad. Entonces, nacía una oportunidad y una necesidad, sobre todo, de poder dar este producto a todo el público, porque es algo que hemos pasado por todo el mundo y hemos visto que todo el mundo lo adora. Y como pues, España y Portugal, que se dividían el mundo en las aguas, como que no hacen este tipo de... Bueno, sí que es verdad que en España siempre hemos tenido también hasta un festival de la Tall Ship en Cádiz, en Coruña y en Lisboa, que sí que estaban ya también de hace bastante tiempo. Pero bueno, o sea, sí que había esa necesidad de seguir creando, ¿no? Y la verdad que como digo, o sea, nosotros 2018 empezamos, 19 seguimos, el 20 que fue el COVID lo teníamos que hacer en abril, lo trasladamos a octubre y seguimos con todas las medidas COVID, lógicamente pues con los recintos cerrados, pidiendo pues la temperatura, etcétera. Y este último año, también el 2021, lo hemos hecho en octubre. Pues también igual, un poco pues por no perder también al final todo lo que es la organización, y hemos seguido manteniéndolo. Este año 2022 esperamos ya recuperar lo que era el modelo de festival de años anteriores, ¿no? De pre-COVID. Pero sí que es verdad que, bueno, que esto al final, como ahora puede aparecer una variante o lo que sea, pues
digamos, desde nuestra postura, pues vamos planteando un poco un par de escenarios posibles y sin parar de trabajar, pero bueno, la situación que tenemos es de que tenemos que seguir avanzando y sobre todo después de la respuesta de la gente queremos que no se pierda, ¿no? Que no sea algo que por culpa del COVID lo hemos tenido que parar, que era lo normal, lo que ha hecho todo el mundo, pero bueno, vimos también la posibilidad, siendo algo al aire libre, poder ofrecer también después de ese tiempo de confinamiento una actividad totalmente sana, cultural y familiar para que la gente también pudiera despejarse, con lo cual ya no es el hecho de poder organizarlo, sino el hecho de poder ofrecer esa vía de escape también, que para nosotros ha sido muy gratificante y la verdad que, bueno, pues seguiremos en ello. Y por otro lado, también quería comentar, o sea, nosotros desde Velacuadra también vamos a organizar otro festival este año, que es en Sevilla. Lo organizaremos del 6 al 11 de septiembre y bueno, como decís también un poco, pues este año se culmina lo que es la primera vuelta al mundo de Magallanes del Cano con la nao Victoria y entonces la idea es hacer también un festival allí en septiembre con varios barcos. En el caso de Escala Castellón, este año tenemos ya son 8 barcos ya confirmados. Tenemos el Galeón Andalucía, la nao Victoria, tenemos el Pascual Flores, tenemos el Estándar, el Morgenstern, Osterschell, tenemos también la Santa María y tenemos un par de barcos ahí que todavía estamos ahí pendientes de la última confirmación, ¿vale? Y en Sevilla pues también será un poco parecido, o sea, tenemos 6 barcos, también pues por supuesto con su mercado marinero, tenemos una parte también de oficios artesanales en las que también pues recuperar toda esa parte, una parte también de conferencias en las que pues traemos también a gente, en la que me gustaría también pues haceros partícipes y que invitaros también que estéis por allí y que conozcáis también, ya que conocéis Pasaya, pues me gustaría que también conocierais un poco de Escala Castellón, que la verdad que, bueno, para nosotros sería un placer. Ya que no he hecho una presentación, os voy a poner un pequeño vídeo, ¿vale? A modo resumen de lo que ha sido el festival de este año, ¿vale? Es muy cortito, ¿vale? Dura 1 minuto y medio.
espero que tengáis un poco así un poco de idea de lo que fue la última edición. Pues nada, muchísimas gracias, Fernando. Antes de dar paso a un poco de coloquio, me parece que ha quedado como muy claro que son como dos modelos distintos de festival, absolutamente. Uno en cuanto, digamos, un modelo de grandes barcos o de presencia de grandes barcos. Aquí en mi tierra le llamamos de barcos estrella, pues son barcos que realmente por sí solos ya llaman la atención, mientras que en el caso de Pasaia, bueno, hay una mezcla entre estos grandes barcos y por otra parte hay como una pedrea de pequeños barcos que son los que realmente aportan su peso en años y en patrimonio también al festival, que como decía Hermes, pues también son importantes, ¿no? Yo creo que sería el momento de que todo el mundo abriera las cámaras y que si hay alguna pregunta, pues nada, adelante, que ahí están. Primero, enhorabuena por ser capaces de llevar adelante esos proyectos que son inmensos. Yo solo me gustaría saber, tanto en Pasaia como en Castellón, de qué presupuesto parten para organizar todo esto. ¿De qué presupuesto y de dónde sale el dinero? Sí, en nuestro caso, el presupuesto en el 18 y este año va a andar en principio por las mismas cifras, son como unos 700.000 euros. Ahí anda arriba abajo. La mayoría de la financiación es pública. Este año sí que tenemos más patrocinio, que el primer año no hubo y este año ya se va animando. Y de alguna manera también es el objetivo, ir consiguiendo patrocinio, pero también teníamos claro desde el principio y ahí, bueno, pues con la alcaldesa que tenemos en Pasaia, que hemos tenido en los últimos años, pues hemos tenido muy buena sintonía, que era necesario dar el primer paso a nivel institucional con dinero público porque es muy difícil convencer a la gente, ¿no?, de lo que es esto. Para nosotros ese era nuestro mayor hándicap, el convencer, el que las instituciones entendiesen que es un festival marítimo como los que se celebran, pues eso, ¿no?, como un Brest o una Semandi Golf u otros modelos más pequeños, por ejemplo Galicia, que también siempre ha sido referencia para nosotros, ¿no? Y entonces en ese sentido sí se consiguió y ahora este año está siendo más fácil todo, no solo el patrocinio privado, también el público, también la propia actitud del puerto, que también es un hándicap aquí en Pasaia para poder organizar esto, Capitanía, Guardia Civil, que os voy a contar. Todo el que tiene algo que decir en un festival marítimo, ¿no?, pues este año lo dice con una sonrisa más grande desde el primer momento que en la primera edición. Y has hecho la pregunta, era el presupuesto y de dónde sale. Ah, vale. Y luego sí que es verdad que este año hemos hecho una pequeña variación en el presupuesto, la estamos haciendo, porque el primer año, lo que acaba de decir ahora Jordi, ¿no?, pasa un poco con todo. Eran los barcos estrellas, era importante. El barco estrella era el Hermión, que no llegó, eso nos dio una gran lección y entonces dijimos que íbamos a ver más barcos estrellas. Pero nosotros teníamos claro, y lo seguimos teniendo claro, que esos grandes barcos estrellas, que en sí mismos son muy interesantes, ¿no?, pero tenían que servir para que la gente se acercase a ver a los pequeños barcos estrella, que desde mi punto de vista son los verdaderos, las verdaderas estrellas, por muchos motivos, no solo por el interés patrimonial que tienen muchos de ellos, como estos 12 barcos franceses, ¿no?, declarados patrimonio. No solo por eso, sino porque detrás de esos barcos hay un movimiento que también hay que visibilizar, ¿no? Hay un movimiento de asociaciones que está haciendo un trabajo increíble sin el que no se podría mantener el patrimonio y que os voy a contar, todos vosotros sois parte de ese patrimonio. Entonces, igual que esos barcos estrellas, también el primer año había 4 conciertos estrellas. Hubo 4 grandes conciertos que está muy bien y además nosotros sí que hay de alguna manera, ¿no?,
entendimos también lo que las instituciones nos decían, porque es verdad que tienes que atraer al público, ¿no? A lo desconocido, y entonces es como que hay que hacer cosas que interesen a muchos públicos diferentes, porque al final el público se queda, y así sucedió, ¿no? La gente se acercó por un motivo u otro, pero lo cierto es que van a repetir, y lo cierto es que en las encuestas todo el mundo hablaba de esa repetición. Sin embargo, sí que tenemos la tendencia, ya la hemos aplicado este año, de ir cambiando esos presupuestos, de que esos presupuestos para los conciertos vayan bajando, para que la programación también sea más local, mucho más marinera, mucho más auténtica, y yo creo que el presupuesto tiene que revertir mucho más en eso, ¿no? En la puesta en valor del patrimonio. Muy bien, muchas gracias. Ah. ¿Y Fernando? Bueno, nosotros, dependiendo de la edición, pues lógicamente estas últimas de COVID, pues ha sido mucho más bajo el presupuesto, pero bueno, pues va entre los 180.000 euros y los 360. ¿Vale? Nosotros, todo el presupuesto sí que sale desde el ayuntamiento y bueno, es algo que a día de hoy, bueno, no, digamos, no tenemos ningún tipo de participación privada. O sea, sí que lógicamente, pues bueno, instituciones alrededor que nos ayudan a todo lo que es instituciones locales, como pueden ser eso, pues bandas de música locales, lógicamente el puerto, etcétera, ¿no? O sea, pero son, digamos que el festival nuestro, por ejemplo, pues a nivel música, pues son actuaciones que son muy, digamos, acústicas, que no son grandes conciertos, son más un poco, pues, por amenizar un poco. Es otro, digamos, otro concepto, ¿no? O sea, nosotros sí que el gran presupuesto nuestro va hacia los barcos y luego hacia la parte de tierra, pues también va una parte, pero que más o menos al final es una parte también que lleva una gastronomía, lleva una parte de artesanía que más o menos es autofinanciable, ¿no? En muchas ocasiones, con lo cual esa parte, digamos, bueno, no necesita tampoco mucha financiación para nosotros. Lo que te quería decir respecto al tema del modelo musical, yo creo que uno de los mejores aciertos que he visto en los festivales que he visto, llevo unos cuantos, es el de SET. En SET tienen un modelo musical fantástico, que es que invitan a decenas de grupos musicales de música marinera, de especialidad marinera, de cualquier sitio de Europa, les pagan unos mínimos, ¿vale? Y hacen actuaciones de 2-3 piezas por los distintos bares del pueblo. De forma que hay como una especie de circuito montado, que está muy bien, porque la gente, tú vas a tomarte una cerveza y en la media hora que estás tomando la cerveza, a lo mejor te pasan hasta 3 grupos que te cantan 1 o 2 canciones por allí sin tener que moverte y que está bien. Y creo que este año lo que han hecho es que además han habilitado un gran escenario para que todos estos grupos tengan su ocasión, su momento estelar encima del gran escenario, pero que como idea, porque aparte se va a recuperar un poco la antigua música de taberna, que era lo que era realmente, ¿no? Entonces, eso significa un ahorro brutal en equipos de amplificación y cosas de tipo, porque cantan en acústico, cantan en directo, sin nada. Y la verdad es que, como hecho, es interesantísimo. Y aparte, bueno, lo pasas bien, realmente. Vale, te dejo, Vicente. Bueno, yo he estado varias veces en Pasaia. En la última, el 2018, asistimos también a vuestro festival. Este año también pensamos ir. Lo que quisiera saber es si el modelo que hicisteis en el 2018 lo mantenéis o lo modificáis, ya que con el presupuesto también que ha cambiado y los fondos son diferentes. ¿En qué va a ser modificado, si es que va a ser modificado? Bueno, la modificación de presupuesto no es este año enorme, ¿eh? Pero bueno, es iniciar un camino que es el que nosotros queremos hacer. Y de hecho nuestro modelo musical va mucho más en el sentido de lo que hablaba ahora Jordi que del modelo que tenemos ahora, ¿no? Pero bueno, hay que hacer equilibrios y hay que hacer un camino y
y no pasa nada, ¿no? Entonces este año volverá a haber conciertos, pero es verdad que además con el tema COVID pues queremos que sean cosas mucho más pequeñas, que se puedan controlar con aforos y demás y que dinamicen momentos concretos del festival mucho más allá de que haya un escenario y un grupo, ¿no? En cuanto al modelo del festival, yo creo que no, que el modelo es muy claro y que lo que sí que vamos a intentar es reforzar las cosas que más nos importan del festival, ¿no? Igual que con la música, con todo lo demás. Yo creo que los barcos grandes son interesantes, pero es verdad que los barcos grandes se comen muchísimo presupuesto. Nos gustan porque nos gusta verlos, más allá de que nos gusta que atraigan al público, yo creo que a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí, pues nos vuelven también un poco locos y ver un Hermión entrando por la bocana del puerto de Pasaia pues no tiene precio, es una auténtica maravilla. Pero es verdad que en ese sentido tienes que poner una línea, ¿no? Por decirlo así, y nosotros en el festival, a todos los niveles, marcamos como una filosofía de interés patrimonial que lo tenemos que aplicar a todos los barcos y también en tierra, ¿no? Aquí en los últimos años, por ejemplo, se puso como de moda un mercado marinero horroroso, que lo movían de pueblo en pueblo, que se ponían camisetas marineras, ¿no? De rayas, que no sabe uno muy bien qué tiene que ver con tu cultura marítima, pero desde luego con la mía nada. Y bueno, pues se vendía cualquier cosa, ¿no? Y de cualquier manera, en carpas de cualquier material. Bueno, yo de eso es de lo que oímos, ¿no? ¿Y a dónde queremos ir? Bueno, pues a lo que todos sabemos, a festivales nórdicos en los que prima muchísimo más pues otro tipo de valores. Os he dicho antes, otra de las cosas que igual no estabas tú todavía, otra de las cosas que este año queremos todavía reforzar más es el tema de la solidaridad y la sostenibilidad. No se puede hacer un festival marítimo hoy en día y hablar del mar sin hablar del drama humano que se está viviendo ahora mismo en el mar. Y hay un montón de gente que está haciendo trabajos increíbles y nos parece que es importante. Entonces, Aporeac volverá a tener su espacio, este año más espacio, con más medios, y también queremos que ese retorno económico vaya también para esas asociaciones que están haciendo ese trabajo. Lo mismo con el barco Aita Mari humanitario, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones son las que a nosotros nos inquietan. Y luego vuelvo otra vez a las embarcaciones pequeñas, embarcaciones de madera. No permitimos embarcaciones que no sean de madera. No sé hasta cuándo vamos a poder aguantar así porque nos presionan, recibimos presiones como os podéis imaginar, pero somos bastante estrictos en cuanto al tipo de embarcaciones que entran por la bocana en el contexto del festival, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, yo creo que hay sitio para todo y que hay, bueno, pues es evidente otros modelos de festivales, no solo aquí, también en otros sitios, ¿no? Y no solo de festivales marítimos, con objetivos diferentes y todos ellos muy, muy loables. Pero nosotros, de momento, es un esfuerzo titánico el que estamos haciendo y solo nos merece la pena al equipo organizador y a la gente de Albaola si ponemos el acento, si ese esfuerzo es para que se ponga el foco en las cuestiones que acabo de comentar. Yo si tuviera que decir algo viniendo de fuera, es que, cuando llegas no es el sitio al uso del que estoy acostumbrado, donde tenemos acceso a cualquier embarcación, sino que te ves en medio del pasaje, un montón de embarcaciones que querrías ver y observar y no puedes porque están allí en medio. Y mira, gracias a 50.000 relaciones y la amabilidad vuestra, pues te puedes embarcar a veces en ellas, etcétera. Pero diríamos que es dificultoso para uno que viene de fuera y sin barco poder participar con estas embarcaciones, ¿no? ¿Habéis pensado tener algunas embarcaciones para admitir voluntarios que vienen de fuera para que conozcan vuestro patrimonio? ¿O ya está todo con su tripulación fija? Porque en esas barcas no sobra ninguno,
pero tampoco cabe ninguno más. Lo sé porque me harté de bogar y sin descanso y sin preparación, ¿no? Y la espalda todavía me acuerdo del remo que había. Me refiero, disfruté mucho, pero quisiera saber si eso va a seguir igual o no. Mira, es una cosa cuando nos planteamos hacer este festival, nosotros tenemos mucha relación con los organizadores de la Semana de Golf y entonces concluíamos hablando con ellos en un par de cuestiones, ¿no? La Semana de Golf para mí es uno de los festivales más hermosos, pero por la configuración geográfica del lugar, ¿no? Es alucinante, pero es verdad que es un festival que lo disfrutas si tienes un barco. O sea, si no también, pues es un poquito escaso, porque la salida es muy bonita, pero una vez que salen, se pierden en una bahía gigante, ¿no? De corrientes y tú coges el coche y cuando te quieres dar cuenta, pues ya no sabes ni dónde estás ni a dónde querías ir. Es como un imposible volver a ver los barcos, ¿no? O en Douarnenez, que también es maravilloso, pero yo en Douarnenez, pues igual es donde más he disfrutado navegando, pero navegando. Tú lo que pasan los de tierra no te enteras, ¿no? Entonces, claro, cuando nosotros nos ponemos a organizar un festival, somos gente que ha participado como tú en festivales, remando, ¿no? Veleando, disfrutando de los festivales, pero desde dentro, pero que no tenemos la visión de qué pasa con el espectador, ¿no? ¿Qué hace cuando tú estás disfrutando o sufriendo en esas corrientes del Golfo de Morbihan? ¿Qué está sucediendo en tierra? Entonces, la gente de la Semana de Golf nos decía, mira, esto tiene una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que para el espectador que no tiene intención de navegar, que no es docto en cuestiones de marinería como tú, que tú quieres ver todos los barcos y los detalles de los barcos, porque claro, tú eres un apasionado, ¿no? Pero para el público en general, que no tiene ningún interés de montarse en un barquito de esos, pues es una maravilla porque es una pasarela, ¿no? Los barcos se ven muy de cerca y es muy guay. Ahora, para los marineros no es lo mejor, porque efectivamente es muy complejo, ¿eh? O sea, la gente deja los barcos en boyas, hay que ir a buscarles para sacarles a tierra a las horas de las comidas, para la hora de dormir, incluso hay gente que tuvo problemas porque quería dormir en el barco, algún velero pequeñito, y no tenía manera de volver, y luego pues pues como tú, gente que quiere participar pero que va sin barco y que es verdad que es complicado, ¿no? Estamos trabajando en ello, de decir. Es verdad que es una pena, ¿no? Esto porque sabéis que cuesta mucho conseguir los medios, ¿no? Porque todo se puede y todo sería tan sencillo pues como tener más medios y en general más medios económicos, ¿no? Y poder tener embarcaciones a motor, me da igual de voluntarios o de Salvamento o de Zodiac, que pudiesen hacer precisamente ese trabajo y eso te permitiese ofrecer la posibilidad de llevar a gente embarcada. Este año parece que va a haber alguna facilidad más, como he comentado antes, tanto con el puerto como con Capitanía, como con la propia Guardia Civil. En la primera reunión, o sea, a modo de detalle, que yo me senté con la comandancia de la Guardia Civil de aquí de Pasaia, me dijo que muy bien, que se alegraba muchísimo de que hiciésemos el festival, pero que él quería el rol de todas las tripulaciones. Y entonces yo le dije, pues mira, pues vamos a tener un problema, porque yo el rol de los barcos grandes que vienen, claro que te lo voy a dar, porque son embarcaciones con rol. Pero le dije, mira, te voy a hablar muy claro, el resto de los barcos son como nosotros, somos piratas. Somos muy buena gente, pero somos piratas, o sea, ni hay rol, ni hay nada, ¿no? Que ese es un problema que los grandes festivales o los festivales de barcos grandes, perdón, no tienen. Las embarcaciones pequeñas son muy complejas, las dinámicas de las embarcaciones pequeñas son muy complejas porque es gente que muchas veces no tiene medios, que tienes que ayudarles y si no necesitan ayuda económica o de medios, por lo menos, insisto, tienes que ponerles el foco porque el trabajo que están haciendo cada día es una barbaridad, ¿no? Pero esto cuesta mucho venderlo. Esto que es, por eso digo, ¿no? Que es, yo creo que es el camino que nosotros queremos recorrer. El año pasado, en la anterior edición, se inscribieron 100 y pico barcos y Xavi este año quería 200, pero de los pequeños.
Y claro, yo cuando él habla de esos números hago, madre mía, o sea, busca sitio para toda esta gente, comida para toda esta gente, un barco pequeño de esos, ¿no? Muchas veces nuestra trainera, nosotros cuando vamos con la trainera vamos 15, con un barquito. Entonces es mucha la gente que se mueve detrás. Bueno, que sí, que es una cosa que tenemos pendiente, que queremos. También esperamos que este nuevo Real Decreto de la Ley de Navegación ayude en ese sentido a hacer más fácil también el que se pueda embarcar gente en las embarcaciones tradicionales, porque hasta ahora era un tremendo problema. No sé hasta qué punto. Intentaremos en el festival también hablar de este tema, tener un ratito para este tema. Pero queremos tender hacia ello y en cualquier caso, por Dios, Vicente, avísame. Bueno, hay un truco y es que el primer día no puedes a lo mejor navegar, te dedicas a observar y ver, pero a partir del segundo día, después de las juergas nocturnas, siempre hay bajas y entonces te encuentras para embarcar. Sí, esa es buena. Antiguamente venían a buscarte a la bodega y te daban a las tabernas, te daban un golpe y te embarcaban, y ahora esperas que la marinería quede obsoleta en la bodega y tú puedas embarcarte. Muchas gracias. Nada. Hermes, hasta. A ver, si Fernando quiere decir algo. Una cosa, Hermes, respecto a lo que comentaba Vicente, que solo vivimos en el 2018 allí en Pasaia. Yo viví una experiencia que me pareció muy, muy interesante en el puerto de Bremerhaven, en Alemania. ¿Vale? En el Festival de Bremerhaven había un servicio muy interesante. Yo diría que eran barcazas del propio puerto, de carga y descarga, habilitadas, y que hacían como una especie de... Por cierto, era gratuito para la gente que había entrado al festival. Hacían como un recorrido, daban la vuelta a todos los barcos que estaban en el puerto grande, Bremerhaven es un puerto grande, daban la vuelta completamente a todos los barcos. Cada barca cargaba 20 o 30 personas y hacías un viaje que duraba, pues, qué te digo yo, un cuarto de hora. Que servía para eso típico de que la gente quiere hacer la fotografía del barco desde un ángulo distinto del que lo hace todo el mundo, ¿no? Oye, era bestial. Porque aparte, no, era bestial en el sentido de que funcionaba bien, incluso hasta que llamó la atención, quizás son alemanes, son distintos, pero bueno, no se hacían grandes colas, es decir, fluía de una forma como muy fácil. No sé realmente cómo se podría solventar esto aquí, pero sí que recuerdo, esto es uno de los hándicaps que tiene para mí Pasaia, porque por cierto, ya hablé hace pocos días con organización, con la gente de flotas vuestra, para el tema de nuestra flota, para tener junta, que es el hecho de la dispersión que hay de las embarcaciones pequeñas. Hay una dispersión brutal que hace que desde tierra sea difícil de verlas, realmente. Y solo se pueden ver el momento en que están navegando. Pero bueno, que como idea, yo creo que puede ser interesante el tema ese de buscar algún tipo de embarcación, tipo golondrina o una cosa de estas que vaya dando por sus vueltas, yo qué sé. Incluso se puede autofinanciar, como el que dice, ¿no? Es decir, mira, cobra un billete de subida y da vueltas por el puerto. Es una idea. Sí, sí. Me voy a apuntar. Vosotros este problema no lo tenéis. Nosotros lo hacemos, de hecho. O sea, nosotros como tenemos dos localizaciones diferentes, tenemos, digamos, como un barco taxi que, digamos, ese barco es a uno de los que le quitamos el sitio, su atraque natural, cuando llegamos allí, ¿no? Entonces, pues también como forma de contraprestación, pues él puede operar haciendo ese tour, digamos, por el agua para ver los barcos un poco desde el agua. Entonces sí que, además, como son dos, al final no es muy lejos, pero sí que son al final pues esos 20 minutos andando que bueno, te lo ahorras y te puedes parar también en la otra localización del festival, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que... Vamos, yo lo había visto ya en Bremerhaven también. Sí, me pareció fantástico, además. Por cierto, me he fijado en vuestro programa, estoy leyendo el programa vuestro para este año. Lo que sí que tenéis vosotros es mucha recreación, ¿verdad? Nosotros sí, claro. Nosotros, aparte de que también los barcos que traemos, pues, claro, nuestro enfoque es un poco más hacia esos grandes barcos y
y también un poco hacia los barcos históricos, ¿no? Entonces, pues recreamos un poco, aprovechar también esa historia que tienen y recrear también en la parte de tierra. Atraemos a muchas asociaciones de toda España, en las que pues, hacemos también llamamientos para traer esas asociaciones de recreaciones históricas, que hay infinidad de recreaciones y de hecho vamos, es otro mundo también a analizar. Y la verdad que bueno, que también nosotros ese es un poco el camino en el que pues cada año pues van viniendo más, les vamos haciendo también un poco pues ese acomodamiento, ¿no? O sea, que sientan también ellos el festival suyo, que lo puedan ellos sentirse, moverse, entrar en los barcos, enseñarlos, les montamos un campamento para que ellos puedan estar allí, se toman un vino y luego la gente que viene de fuera, pues al final pues ven también esa interacción, ¿no? También como dar un paso, ¿no? Al pasado, ¿no? Tanto por la parte de los barcos como por la parte de tierra. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, señores, señoras, que estáis por ahí con la cámara apagada, que no se os ve los rostros? Hola, hola. Si no hay nada más, lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Seguro, Pepantón, ¿qué pregunta? Josep, ¿no? Pues nada, oye, sobre todo, primero de todo, agradeceros muchísimo vuestra participación, que ha sido así como un poco, no improvisada, pero ha sido las charradas estas las solemos organizar con un mes o 2 meses vista. Esta se ha organizado con 15 días vista, lo reconozco. Pero bueno, bien está lo que bien acaba, dicen, ¿no? Y creo que ha sido interesante. Hemos podido ver 2 modelos absolutamente distintos de Festival Marítimo, los 2 potencialmente interesantes y los 2 importantes que no desaparezcan, sino que se perpetúen en un futuro. Y esperemos que esto sirva pues para que, bueno, que vayan haciendo otros festivales más o menos grandes en distintos sitios. Sabéis que aquí en Cataluña tenemos nuestras trubadas, ¿no? Que no son festivalitos pequeños, pero que bueno, que hacemos unos cuantos, hacemos un montón, tampoco hay que desmerecerlos, ¿no? Y respecto a lo que decías Fernando, de la Tall Ships, que hablabas de Cádiz, te recuerdo que la Tall Ships pasó por Barcelona en el 2007. En el 2007 hubo una Tall Ships que tuvo etapa en Barcelona y yo la viví muy intensamente aquí en el puerto de Palamós. Palamós está en el medio camino entre Barcelona y Sète. Y tuvimos Conozco Palamós. Tuvimos la gran suerte que hubo una etapa neutralizada entre Barcelona y Sète, o Marsella. Y tenían como 5 días de tiempo. ¿Qué pasaron? Como los habían echado del puerto de Barcelona, porque es un puerto que los echan, realmente porque ocupan espacio, los echaron, de pronto nos empezaron a aparecer en el puerto de Palamós como parece que eran 16 barcos, grandes veleros. Pero así de pronto. Que fue como una improvisación brutal, porque claro, supongo que llamaron directamente a puerto, desde el barco, diciendo, ¿podemos entrar? Sí. Y empezaron, pues, apareció el MIR, aparecieron los de Colombia, los italianos, bueno, ya te digo, hasta 17 barcos estuvimos aquí de pronto durante 2 días. Fue un gran festival marítimo improvisado que de momento no ha vuelto a pasar, pero bueno, que realmente las Tall Ships provocan estas cosas, ¿no? Que de pronto puedas tener sorpresas de este tipo agradables, ¿no? Y bueno, y eso convocó miles, o sea, una cosa no estaba anunciada. Lo que pasa es que fueron como 25.000 personas que aparecieron de pronto en Palamós para ver los barcos. Qué guay. Sí que siguen haciendo algo en Palamós, ¿no? ¿Eh? En Palamós siguen haciendo algo, ¿no? Yo creo que con el museo. Un festival marítimo que se llama Palamós Terra la Mar. Es un pequeño festival en Palamós. Se hace anualmente y, bueno, normalmente viene 1 o 2 barcos grandes y, bueno, se van haciendo cosas, pero no tiene la envergadura de estos grandes festivales. Desgraciadamente, tengo que decir. Bueno, yo creo que los festivales, por ejemplo, los encontros en Galicia y vuestras trovadas y otros festivales igual menos ambiciosos que se hacen, vamos, yo creo que son fundamentales
y que si no hubiese eso seguramente no había grandes festivales. De hecho, los grandes festivales de Brest o de Douarnenez o la Semaine du Golf o los que quieras en el lugar de Europa o del mundo que te dé la gana se alimentan y nacen y surgen porque hay ese caldo debajo y hay todo ese asociacionismo que en sus lugares hacen pequeñas concentraciones, ¿no? Si no, no se daría. O sea, los grandes barcos por sí mismos no hacen un festival, o sea, son una atracción maravillosa y fundamental, pero son las pequeñas asociaciones las que han generado, o sea, de hecho, por ejemplo, ¿no? Como nace Brest Douarnenez, pues es que nacen porque dicen, venga, vamos a quedarnos todos un día, no nace como vocación de festival casi, ¿no? Vamos a quedarnos todos un día y vamos a hacer una parada, vamos a ir todos juntos. Y es increíble y bueno, poco a poco va creciendo, pero son fundamentales. Si no hay esos... Bueno, que sepáis que aquí en Cataluña para el 2023 os esperamos a todos, ya lo sabes tú también. Estamos preparando la Federación Catalana por la Cultura y Patrimonio Marítimo y Fluvial, está preparando su sexta fiesta del mar. Bueno, y esperemos, no será Pasaia, no será Castellón, porque el puerto tampoco lo permite, pero estoy seguro de que para nosotros será una gran fiesta, seguro. Sí, Vicente, No, lo que quería destacar es cuando hablábamos de la gente de tierra, precisamente la gente de tierra se queda mirando los grandes barcos, porque los grandes barcos no se mueven. El que anima en medio del mar y del puerto y de todo son estas asociaciones y esas pequeñas embarcaciones. Sí. Si no, allí no navegaría ni Dios. Sí. El que da el ánimo y el ambiente son esas embarcaciones pequeñas. Yo siempre me cabreo cuando voy con un barco grande a un festival, es que me toca guardia y no puedo casi salir del barco y no puedo ir a ver otros barcos. Por eso prefiero ir con una barca pequeña que no con una barca grande, con un barco grande. Sí, lo que ocurre es que en algunos festivales, Vicente, por ejemplo, en SETA, ha ido perdiendo importancia la barca pequeña, es decir, tú vas allí con una barca pequeña, sí, metes la barca en el agua, te la dejan allí fondeada, pero, por ejemplo, no hay ningún tipo de actividad específico para las embarcaciones pequeñas. Es decir, si sales es realmente porque a ti te apetece salir, porque estás hasta el moño de gente por las calles, te voy a navegar un rato, que por lo menos estaré tranquilo, ¿no? Pero también a veces hay contrasentidos y problemas en estas historias, pero bueno. Todo es bueno, todo es bueno. Sí, sí, sí. Es lo que hablábamos al principio. Yo creo que hay diferentes objetivos y eso es evidente en los festivales. Y hay festivales que son mucho más comerciales, por decir así, que tienen además objetivos mucho más económicos y que unos barcos de estas... El Hermión es una máquina de hacer dinero y otra máquina de gastarla, por cierto. Pero es una máquina de hacer pasta, ¿no? Y la trainera nuestra, pues es una máquina solo de gastar dinero. O sea, hacerlo con una de esas pequeñitas, pues es más difícil. Y si tienes 8 barquitos, pues tienes 8 agujeritos y ganar pasta con ellos es, no sé si imposible, pero desde luego muy difícil, gastarla muy fácil. Pero el objetivo de las asociaciones, pues yo siempre digo lo mismo, el objetivo de Albaola es la defensa del patrimonio marítimo. Ese es el objetivo. Para conseguir ese objetivo muchas veces hacemos acciones mercantiles, pero para conseguir ese objetivo, el objetivo no es la acción mercantil en sí misma. La acción mercantil es una herramienta, ¿no? Y ahí yo creo que a veces se generan como, ¿no? Parece que cosas contrapuestas que no lo son dos acciones diferentes que buscan objetivos diferentes. Por eso decía antes, por ejemplo, las presiones con el rollo de los barcos que no son de madera. Pues, hostia, es que hay mogollón de sitios donde podéis estar. Hay mogollón de sitios o barcos que desde nuestro punto de vista, y para eso organizamos nosotros el festival, pues no tienen ningún interés histórico de ningún tipo. Pues no nos apetece, ¿no? Y a veces es complicado porque no se comprende bien las dos líneas. Tú lo explicas, yo esto este año lo he tenido que explicar a un barco. He tenido que explicar, no es tu sitio y no pasa nada. Además quería que le pagásemos.
Este es el colmo. Bueno. O sea, ya entiendo que hay barcos que cobran y que cobran bien, pero no en este festival. En este festival los barcos que vienen cobrando los elegimos nosotros y los elegimos por algo, ¿no? Incluso por algo que es atraer al gran público, pero en cualquier caso, ¿no? Los eliges y los pequeños pues se inscriben y luego tienen que recibir el ok porque pasan un filtro, o sea, por eso trabajamos en esto, ¿no? Si no, trabajaríamos en otra cosa. Y la pregunta del millón, ¿el San Juan para cuándo es la botadura? ¡Ay, qué bonita pregunta! La botadura, ¿eh? No que esté dispuesta a ir hacia acá, pueda ir a Canadá. Vale, la botadura, bueno, vais a venir en mayo, ¿no? Vais a flipar, está muy avanzado, muy avanzado. Está muy avanzado, lo que pasa que lo de la botadura yo, como prohíbo terminantemente y constantemente a todo el mundo hablar de la fecha de la botadura y no me hace ni caso ni Cristo, pues no seré yo quien hable de ello, pero va muy bien, va muy bien. Ponerlo en el agua es solo un primer paso. Sí, no eso está más cerca, ponerlo en el agua está más cerca. Ponerlo en el agua. Ya sé que es muy complicado, incluso cuando ya lo tengáis listo, toda la logística para organizar el viaje tan esperado, que espero verlo, pero que me refiero, también será un espectáculo ver el San Juan en el agua y cómo lo estáis habilitando a nivel de arboladura, etcétera, y lo que tenéis puesto dentro, cuando le pongáis unos mástiles, será como... Yo me imagino que en este año, ¿no? Por supuesto, en el 22 no, pero me imagino que en la siguiente edición, en el 24, tendrá mucho protagonismo el San Juan. Es lo que quiero pensar. También es verdad que siempre hemos pensado que la botadura del San Juan no puede coincidir con Festival Marítimo, porque la botadura del San Juan por sí mismo ya es un evento que no puedes meterlo dentro de otro evento como el festival, ¿no? Está siendo un parto duro, que se dice, complicado. Este año y medio nos ha matado mucho, la verdad, ha sido muy perro, porque estábamos justo previo a esto del COVID en un punto muy bonito, con muchas cosas que estaban sucediendo a la vez, que se ha ido todo a la mierda. Entonces ha estado mucho tiempo parado completamente, los carpinteros en ERTE, y fíjate, el barco biológicamente y nosotros psicológicamente necesitamos terminar. O sea, está siendo muy duro. Pero bueno, ahí vamos. Lo de lo bien hecho bien parece, ¿no? Pero cuesta. Bien, Fernando, Yerme y Fernando, muchísimas gracias otra vez por vuestra participación. Evidentemente, si vosotros nos hubiera hecho esta charrada, que esta charrada per la Federació. Y nada, os emplazo, me autoemplazo a Pasaia, que ya estoy inscrito, ahí ya seguro que voy. A Fernando, nos veremos en Castelló, está aquí al lado, pero más o menos. ¿En Castelló es octubre también este año? No, en abril. No, en abril, del 21 al 25. 21 al 25 abril. Y repite tu fecha, Herme, así todo el mundo se acuerda. Del 26 al 29 de mayo. 26 al 29 de mayo, exactamente. Pues nada, nos veremos antes con Fernando. Os espero. Venga, bueno, un abrazo. Un placer a todos. Gracias, eskerrik asko. Cuidaros mucho. Exactamente. Agur. Chao, agur. Adiós.